La Biblia, 66 libros, alrededor de 40 autores escritos en un periodo de 1500 años. Un mensaje que trasciende todas las épocas, demostrando que su autor intelectual está fuera de la dimensión del tiempo. El rompecabezas más maravilloso jamás creado. Unir sus piezas para descubrir su mensaje es la clave para darle fe, esperanza y amor a millones de personas sedientas a través de la historia. Si tú eres una de ellas, bienvenido a la aventura. Esto es un rompecabezas divino, la Biblia en 66 piezas. Solo por Descubre la Biblia. La Biblia en 66 piezas, un rompecabezas divino. Texto introductorio a esta serie, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25, que dice lo siguiente: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El día de hoy toca el turno a la pieza número 59, que corresponde a la carta de Santiago. Texto introductorio a esta pieza del rompecabezas, Santiago capítulo 1, versículo 1, que dice lo siguiente: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Autor, Santiago, mejor conocido, o más bien originalmente conocido como Jacob HaTzadik. Jacob HaTzadik o Jacobo el Justo. Que después este nombre de Jacob, como es su nombre original en hebreo, fue transliterado. Jacob se convirtió en Jacobo, y después en San Jacobo, y después en Santiago. Esa fue la manera en que se fue modificando su nombre con el tiempo, hasta tener ahora una carta llamada Santiago, que dista mucho de su nombre original en hebreo, pero bueno, pues así es como aparece en las Biblias en español moderno. En inglés se conoce como James, también bastante diferente el nombre de cómo era su nombre original, Jacob. Jacob HaTzadik, Jacob el Justo. Y este nombre que se le da Tzadik es la manera en que era conocido. Era una manera de identificarlo en el contexto hebreo como un hombre sumamente observante de la Torá, de la instrucción, de la ley que Dios le dio a Moisés. La otra característica muy importante de este personaje es que de acuerdo a los comentaristas, de acuerdo a los historiadores, el escritor, el autor de esta carta, era el medio hermano de Yeshua. Medio hermano por cuanto Yeshua, por haber nacido de manera sobrenatural, pues él era el primogénito, quien nace de una manera sobrenatural por medio de María o Miriam, y después él tuvo otros hermanos. Esto obviamente derriba el dogma de la perpetua virginidad de María. En Marcos capítulo 6 versículo 3 se nombran los hermanos de Yeshua, y entre ellos se nombra Jacobo o Jacob, y ahí esa mención que se hace de Jacob es en referencia justamente a este autor de esta carta de Santiago. La fecha de la escritura, entre el año 50 y 60 después de Cristo. Hay diferentes opiniones con respecto a lo temprano de este escrito, pero para abarcar más o menos el tiempo en que se escribió, entre el año 50 y 60 después de Cristo. Y a diferencia de otras piezas de rompecabezas que hemos hecho, esta carta, por la naturaleza de la carta, que se trata de una carta que no es que tenga un tema específico, sino que más bien
son diferentes dichos, diferentes refranes. Podríamos decir que los 5 capítulos abarcan diferentes exhortaciones, consejos, dichos típicos de sabiduría judía, y podríamos decir que toda la carta, o estos 5 capítulos, que obviamente originalmente en su escritura no tenía divisiones de capítulos ni versículos, es un compendio de dichos, de exhortaciones, de ética y sabiduría dada al pueblo de Israel. Digamos que sería una especie de libro de proverbios del Nuevo Testamento, el equivalente a los proverbios de Salomón en el Tanaj o en el Antiguo Testamento. El equivalente a eso sería esta carta de Jacob Atzadik o Santiago, y son proverbios para el Israel disperso. De modo que, a diferencia de otras piezas del rompecabezas en que elegíamos solamente algunos extractos de los capítulos, en esta carta vamos a dar lectura de corrido a toda la carta, porque en realidad toda nos habla de consejos, de exhortaciones, y pues sería muy difícil omitir algunos y escoger otros. Así que, a diferencia de otras piezas del rompecabezas, en esta pieza vamos a leer prácticamente toda la carta de Santiago. Es muy cortita, en realidad son 5 capítulos, pero son muy, muy breves, muy cortitos, y son estos dichos y estos refranes muy condensados de sabiduría, de proverbios para el Israel disperso. Dentro de los detalles esenciales de la carta, bueno, ya dijimos que Jacob Atzadik, o Santiago, conocido como un hombre sumamente apegado a la Torá, conocido como el hombre con rodillas de camello por sus largas horas de oración. Fue líder de la comunidad de Jerusalén, quien juzgó qué debía hacerse con los gentiles que se unían al movimiento nazareno, los cuales sin duda fueron su esperanza del levantamiento del tabernáculo caído de David, a los cuales les escribe en esta su carta. Según los historiadores, murió como mártir cuando los sacerdotes líderes de la nación judía lo aventaron desde una galería del templo por declarar que Yeshua era el Mesías de Israel, el juez de toda la tierra. Y bueno, pues al final también, según algunos comentarios, murió pidiendo perdón por aquellos que lo ejecutaron. El tema de su carta, como ya dijimos, es de consejos sabios, ética judía y exhortación a las ovejas dispersas de Israel entre las naciones, que se convirtieron sin duda en su esperanza de redención para el pueblo de Israel. Él es el que en el libro de los Hechos, capítulo 15, él es el que juzgó, el que decretó qué hacer con los gentiles que se estaban acercando, cuando algunos decían que había que circuncidarlos y hacer que guardaran toda la ley, todas las tradiciones, todas las costumbres dadas al pueblo de Israel. Y él es el que juzgó que solamente tenían que comenzar con guardar 4 mandamientos y seguir asistiendo a las sinagogas. Y bueno, ya hablaremos de eso al final de esta carta, de este repaso de la carta de Santiago. Así que vámonos a una lectura de los capítulos o de todo el contenido de esta carta, y conforme vayamos leyendo, quizás vamos a ir aclarando algunos términos para poder sacar más provecho a la lectura. Así que carta de Jacob Atzadik, ética y sabiduría para el Israel disperso entre las naciones. Vamos a comenzar a leer desde el capítulo 1, que dice lo siguiente: Santiago, o San Jacob, o Jacob Atzadik, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y muy interesante y muy impactante cómo comienza su carta, y mostrando su carácter, mostrando su humildad, ya que pudo haber comenzado diciendo Santiago, siervo de Dios y hermano del Señor Yeshua el Mesías, pero no comenzó así. Comenzó diciendo Santiago, siervo de Dios y del Señor Yeshua el Mesías. O sea, él era hermano o medio hermano por parte de mamá de Yeshua,
pero no se presenta alegando o llamando la atención para sí mismo como un hermano de Yeshua, sino simplemente se presenta como un siervo de Dios y del Señor Yeshua el Mesías. Para él, Yeshua a estas alturas era mucho más que su compañero de juegos o su compañero en la infancia. Para él, él ya no conocía a Yeshua conforme a la carne. Él ya no conocía a Yeshua de esa manera. Él ya veía a Yeshua como su Señor. Y dirige su carta a las 12 tribus que están en la dispersión. Y de ahí vemos cómo sin duda se convirtió en su esperanza el ver que todos esos gentiles que se estaban acercando, de lo que habla el capítulo 15 del libro de los Hechos, él tenía la firme esperanza de que estaba viviendo el tiempo de la redención, y todos aquellos que estaban añadiéndose a la fe en Yeshua y que estaban en la dispersión, bueno, pues a ellos les dirige esta carta. Y comienza deseándoles salud, deseándoles, sin duda esta palabra salud es la transliteración de una palabra muy, muy conocida en el ámbito judío, que es la palabra shalom, que implica tener paz, implica cumplir todos los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Y comienza ahí en el segundo versículo diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y bueno, comienza con un tema pues muy obvio, en el que se iban a enfrentar a diversas pruebas, todas las ovejas perdidas de la casa de Israel, al vivir entre las naciones. De hecho, el Salmo 23, un salmo muy famoso que escribió el rey David en tiempos en que andaba teniendo diversas pruebas. El rey David vivió muchas pruebas, persecución de parte del rey Saúl, después su propio hijo se rebeló contra él, y en la época de persecución, en una de esas épocas de persecución del rey Saúl, tuvo que huir a lugares extranjeros, tuvo que andar como errante entre los filisteos, entre los moabitas, tuvo que irse a refugiar a otras tierras extranjeras, y el estar fuera de la tierra que Dios juró a Abraham, el andar en tierras extranjeras donde no hay la luz de la instrucción divina, es una manera de estar en tinieblas. Así que cuando dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, puede ser una referencia a andar en el extranjero. Así que, pues considerando que estas tribus estarían en la dispersión, estarían en tierras extranjeras, estarían en tierras de oscuridad, de ignorancia de los mandamientos de Dios, de idolatría, bueno, pues aquí él les escribe diciéndoles que se alegren cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Así que no te sorprendas si vienen pruebas, no te sorprendas si vienen aflicciones. Todo eso es una manera en la cual está Dios edificando paciencia en tu vida. Y si dentro de esas pruebas no sabes cómo tomar decisiones, no sabes qué hacer en todas esas pruebas, pues precisamente por eso dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, en ese contexto de pruebas, en ese contexto de adversidad, en ese contexto de no saber cómo comportarte en el extranjero, con gente extraña, con gente que no vive de acuerdo a tus principios, y tú tienes que ir en contra de la corriente, y a veces te encuentras en situaciones que no sabes cómo actuar. Bueno, dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
Y recordemos al rey Salomón cuando era muy joven y tenía temor, no sabía cómo poder gobernar a ese gran pueblo, pidió sabiduría y le agradó a Dios que le pidiera sabiduría por encima de riquezas, fama o cualquier otra cosa, y Dios le dijo que por cuanto no había pedido riquezas, fama y todas esas cosas y había preferido pedir sabiduría, bueno, pues que le iba a otorgar su petición, le iba a dar sabiduría, y no nada más le iba a dar sabiduría, sino también le iba a dar lo que no pidió, riquezas, fama, y bueno, pues lo podemos ver cumplido en la vida del rey Salomón. Así que, bueno, tenemos ahí un claro ejemplo de que Dios anhela darnos sabiduría. No tenemos por qué pasar noches y noches de insomnio preguntándonos qué hacer, qué decisiones tomar. Simplemente tenemos que pedir sabiduría, y dice que Dios nos dará a todos los que le pidamos sabiduría abundantemente y sin reproche, y dice que la clave es pedir con fe, o sea, pide basado en las Escrituras. Y bueno, ya les estoy dando una referencia bíblica, un precedente bíblico con el rey Salomón. Ya tenemos un precedente de que Dios siempre está listo para darnos sabiduría, y si vemos que eso está escrito, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bueno, pues dice, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Así que la clave para pedir con fe es conocer las Escrituras. Es imposible tener fe si no conocemos las Escrituras, pero si conocemos las Escrituras, nuestra fe va a ser edificada, y si pedimos con fe, pues entonces, sin duda, el Señor nos va a dar las peticiones que le hagamos, en especial cuando le pidamos sabiduría. Y dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo que no es constante, que duda, y la duda es el resultado de la ignorancia, el resultado de no meditar en la palabra de Dios. Pero si meditamos en la palabra de Dios, pues vamos a tener la convicción absoluta de que Dios es fiel a sus promesas, Dios es fiel a su palabra. Y dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. El hermano que es de humilde condición. Esto habla de los que están limitados en sus recursos económicos, y otra de las consecuencias al andar en el exilio, pues es que los israelitas perderían sus bienes. En muchas ocasiones podemos examinar la historia del israelita errante, del judío errante, que le decomisaron todos sus bienes, que lo expulsaron, y bueno, pues aquí está trayendo consuelo a eso. El hermano que es de humilde condición, que se empobreció por cualquier circunstancia de andar en el exilio, dice, gloríese en su exaltación, gloríese en la esperanza de la exaltación. Al final los mansos heredarán la tierra. Al final, como sucedió en la época de Egipto, en la que Israel vivía como esclavo, y al final salió con una gran compensación. Todos esos años de esclavitud, todos esos años de abusos, al final dice que los egipcios dieron todas sus joyas, todas sus riquezas a los israelitas. Así que el hermano que es de humilde condición, ahora que estás en el exilio, pues gloríate en aquel día del segundo éxodo, que saldremos de entre las naciones con gran abundancia. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosura, perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Así que estamos en un mundo al revés, en espera de aquel día cuando va a haber una rectificación, cuando, como la parábola del rico y Lázaro, todo va a ser rectificado, y tenemos esa historia que contó nuestro Salvador Yeshua, que en realidad no es una parábola, es más bien una historia. Eso podría indicar, porque no indica que sea una parábola, eso podría indicar que es un caso de la vida real, donde un pobre que pedía limosna y que tenía heridas y estaba siempre pidiendo limosna por ahí, pasaba un rico
y ese rico vivía en grandes placeres, en grandes deleites, y ambos murieron. Uno fue llevado, el pobre fue llevado al seno de Abraham, donde fue consolado, y el rico fue llevado a un lugar de tormento. Y el rico le pedía al pobre que mojara, aunque sea la punta de su dedo, que le diera un poco de agua, aunque sea una gota de agua, para librarle de la aflicción que estaba teniendo. Pero el pobre le dijo que había un abismo entre los dos, había un gran espacio que no se podía cruzar de ningún lado, y que pues era el momento de la restitución, era el momento de la compensación. Y el rico, no en sí porque la riqueza sea mala, sino por la actitud y porque el enfoque del rico durante su vida en este planeta fue solamente por el dinero. No se preocupó en absoluto de las cuestiones espirituales. Y bueno, pues al final, todo cuando fue rectificado, el pobre recibió la recompensa, le fue compensado todo, y es justamente lo que aquí está expresando, los principios que aquí se están expresando de la restauración de todas las cosas. Y continúa diciendo, verso 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y si estamos hablando de riquezas, podríamos pensar que estas tentaciones están relacionadas con vivir en este mundo material. Y bueno, pues vivimos en un mundo material, tendremos todo el tiempo la tentación de buscar cosas materiales en lugar de buscar el reino de Dios y su justicia. Pero aquí dice, dichoso, feliz el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, y la palabra concupiscencia significa inclinación al mal o deseo de deseos carnales, deseos de bajos instintos, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus propios malos pensamientos, malos deseos, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. O sea, es un proceso. Comienza con nuestra inclinación al mal, con nuestra inclinación a saciar nuestros bajos instintos. Después ese pensamiento que seguimos acariciando, y hay un ejemplo por ahí que dice que hay una gran diferencia entre que un pájaro vuele por encima de nuestra cabeza y otra cosa es que lo dejemos que haga nido ahí en nuestra cabeza. Y esto tiene que ver con nuestros pensamientos. Entonces puede surgir un pensamiento a raíz de algo que vemos, a partir de una experiencia que tenemos y que ahora estamos bombardeados a través del internet y con todo lo que se publica ahí en internet, a veces a través de videos y cosas así. Entonces, bueno, una cosa es que venga la tentación, una vez que viene una imagen o que escuchamos algo que no debíamos haber escuchado, pues entonces a partir de ahí es como una carnada. Las imágenes que vemos, lo que escuchamos, las conversaciones que escuchamos, por eso dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tenemos que tener cuidado de lo que entra por nuestros 5 sentidos, porque una vez que entra por nuestros 5 sentidos, entonces pues somos atraídos. Eso es como la carnada que nos promete placer, que nos promete un buen momento, y una vez que mordemos la carnada, pues entonces es cuando nos damos cuenta que produce muerte. Y justamente es lo que está diciendo, y dice, dichoso aquel que resiste la tentación. Dichoso es aquel que se da cuenta que es una simple carnada. Dichoso aquel que se da cuenta que la tentación pues no viene de parte de Dios, obviamente. Obviamente la tentación no puede venir de parte de Dios. La tentación se origina en nuestros propios malos deseos, y tenemos que simplemente recordar que esa tentación, al final, el fruto será la muerte. Y recordemos la historia del rey David, que se dio a la tentación y todas las consecuencias que le trajo haber caído en esa tentación. Así que recordemos esa historia, y
continúa aquí diciendo, amados hermanos, no erréis, no cometan errores. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces elige la buena dádiva, elige los dones perfectos que vienen de Él, y cada vez que venga una tentación, para nada pienses que Dios está ahí causándola o algo así. De lo que sí podemos estar seguros es que siempre que viene una prueba, Dios no quiere que caigamos en tentación. Él no quiere que experimentemos el mal, y precisamente por eso, simultáneamente con la prueba, siempre va a venir un medio de escape. Siempre. Y si tú analizas cada tentación que ha venido a tu vida, no vas a poder negar que había una manera de escapar. O sea, no puedes decir que estabas acorralado y no tenías escapatoria. Siempre hay una escapatoria. Siempre, cuando viene la prueba, viene la salida. Entonces, nadie puede tener el pretexto de que se sintió acorralado y no había nada que hacer, que estaba entre la espada y la pared. Esto no es así. Siempre hay la opción de salir. Y bueno, pues aquí es justamente lo que dice: amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y este es uno de los versículos más hermosos de toda la carta. Él de su voluntad. No depende del que quiere, no depende del que corre, es de su voluntad que nacimos. Por eso en el Evangelio de Juan dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacen de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Así que si nacemos espiritualmente, es de su voluntad. No fue mi elección, no fue mi libre albedrío, no fue que yo lo elegí, no lo elegí yo a Él me eligió a mí. Y por eso dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él nos reveló su palabra, Él nos abrió el entendimiento para que entendiéramos su palabra. Si no nos hubiera abierto el entendimiento para entender su palabra, entender su perdón, entender su misericordia, pues hubiéramos leído la Biblia y no hubiéramos entendido nada, la hubiéramos cerrado. No es tan fácil entender la Biblia. No es un libro como cualquier otro, es un libro que se escribió en un contexto muy diferente al nuestro, en una cultura muy diferente a la nuestra, y si ahora lo estamos entendiendo, si estamos entendiendo su perdón, su amor, es por obra del Espíritu de Dios, no es por nuestra capacidad, no es porque seamos muy inteligentes o algo así, es que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, con humildad, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ese es lo que hace la palabra implantada, la palabra que es sembrada en nosotros puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Y haríamos muy bien en preguntarnos a qué palabra se está refiriendo. ¿Cuál es la palabra que
que el escritor está diciendo que va a ser implantada en nosotros, que va a ser sembrada. ¿A qué palabra se está refiriendo que es la que nos da salvación? Pues el versículo 25 es clave y dice: el que mira atentamente en la perfecta ley. Esa palabra a la que se está refiriendo no es otra que la Torá, la palabra de Dios, la instrucción que Dios le dio a Moisés. A esa palabra escrita se está refiriendo aquí Santiago. O sea que, bueno, pues esta es una carta que confirma en el Nuevo Testamento como una de las cartas más importantes para confirmar que la ley de Moisés, que la instrucción dada a Moisés es útil para salvar nuestras almas y que no está abrogada y que no tenemos que hacer a un lado el Antiguo Testamento o la ley de Moisés. Aquí claramente el líder de la comunidad primitiva, después de que Yeshua ascendió a los cielos, el líder de la comunidad primitiva, aquí Jacob, el medio hermano de Yeshua, con la autoridad apostólica que él tenía, está declarando la importancia para nacer de nuevo, la importancia para salvar nuestras almas de esta Torá, de esta instrucción dada a Moisés. Y dice: sed hacedores de la palabra. Tal como dijo el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, no son los oidores de la ley los que serán justificados, sino los hacedores. No son los oidores, sino los hacedores de la palabra, de la ley, los que serán justificados. Pero sed hacedores, es lo mismo que está diciendo aquí Santiago. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo, que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley del Señor es perfecta, Salmo 19, la de la libertad, y persevera en ella, y esto contradice aspectos de la teología católica y que se ha filtrado en algunos ámbitos del cristianismo protestante, que la ley de Moisés trae esclavitud. Y aquí Santiago dice justo lo opuesto. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. La ley nos trae libertad. La ley no nos trae esclavitud nuestra concupiscencia, nos trae esclavitud nuestra desobediencia, eso nos trae esclavitud. Por eso Yeshua dijo que si permaneces en mí y mis palabras en ustedes y guardas mis mandamientos, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y por supuesto que Yeshua también está hablando de la palabra que Dios le dio a Moisés, que es la misma que él tiene, el que permanece en mis palabras. Las palabras de Yeshua no eran sus palabras, eran las palabras de su Padre. Él mismo lo dijo: la palabra que yo les he hablado no es mía, sino de mi Padre que me envió. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Quieres ser bienaventurado? ¿Quieres ser dichoso? ¿Quieres ser feliz en todo lo que hagas? Bueno, aquí está la clave, aquí está el secreto. El que mira atentamente en la perfecta ley, el que estudia, el que medita de día y de noche en esa ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y simplemente está aquí repitiendo o resumiendo lo que dice el Salmo número 1, lo que dice Josué 1, 8 y 9, meditarás en este libro de la ley para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y lo que dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y
Eso es exactamente lo que está aquí resumiendo Santiago, y va a concluir el capítulo 1 diciendo: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y este es uno de los versículos que yo recuerdo que cuando leía me sorprendían un poco, ya que el énfasis en el ámbito cristiano evangélico en el que yo estaba siendo formado era de que el cristianismo no era una religión, sino una relación. Y se hacía mucho énfasis en que no, nosotros no tenemos una religión, nosotros tenemos una relación con Cristo. Y sin duda, si tú vienes de un contexto cristiano evangélico, sin duda llegaste a escuchar eso, que el cristianismo no es una religión, y bueno, la palabra religión incluso tenía connotaciones negativas, ya que se conectaba con el catolicismo romano de donde habíamos salido, y siempre se decía, no hay que ser religioso, y esto no es religión, y etcétera, ¿no? Pero bueno, pues aquí claramente Santiago habla de religión, una religión pura, una religión sin mancha, no una religión creada por los hombres, que ha distorsionado el sentido de la palabra, sino una religión verdaderamente pura. Y aquí él dice, la religión pura y sin mácula o sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos. ¿Quieres religarte? Y eso es lo que significa la palabra religión, religarte con Dios. ¿Quieres conectarte con Dios? Bueno, haz las mismas obras que Él hace. Y dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Así de simple. 3 características de una conexión con Dios real, transparente, sin hipocresía, sincera, es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, estar al pendiente de la gente más necesitada, los huérfanos, las viudas, y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha del mundo, que es un tema muy clave en esta carta. Más adelante nos va a seguir hablando de la importancia de apartarse del mundo, de entender que nuestro llamado a la santidad implica no contaminarnos con lo que este mundo nos ofrece. El apóstol Juan también escribió al respecto, diciendo: no améis al mundo ni las cosas que estén en el mundo, porque si amas al mundo, el amor del Padre no está en ti. Porque las cosas que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no desciende del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y es un tema que va a seguir mencionando aquí Santiago. Y en el capítulo 2 continúan los dichos, las exhortaciones de sabiduría, y continúa diciendo: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Yeshua el Mesías sea sin acepción de personas, sea sin hacer diferencia. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Y vean, aquí mencionan la ley real, la ley del rey. Se está refiriendo obviamente a la Torá, la instrucción dada a Moisés, y aquí está hablando de la importancia de cumplir esta ley real. Si en verdad cumplís la ley real,
conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Una vez más, su referencia a la ley real, a la ley de Moisés, a la ley del rey de Israel dada al pueblo de Israel, es la ley de la libertad. Contrario a la falsa doctrina de que la ley provoca esclavitud, no, aquí está hablando de que la ley produce libertad y pues es obvio el simbolismo de sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo al monte Sinaí y entregarle la ley de libertad. Y dice, verso 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Así que bueno, el tema del que aquí está hablando en el capítulo 2 es el tema de no hacer diferencia entre las personas, no dar preferencia a la gente que tiene dinero. Y bueno, pues la comunidad de creyentes ahí en Jerusalén, en el libro de los Hechos, capítulo 2, en Pentecostés, comenzó como una comunidad donde fue derramado el Espíritu Santo y comenzaron a suceder cosas muy lindas en las que se empezaron a repartir los bienes, llegaron los primeros creyentes a vender sus propiedades para repartir a todos. Y estaba comenzando de una manera muy pura, pero tal parece que aquí, unos años después, entre 20 y 30 años después de ese acontecimiento, ya está cayendo la iglesia primitiva en lo que, en lo que siempre ha caído en el ámbito religioso, a veces las comunidades, de dar preferencia a los que dan más, de darle preferencia a los más ricos. Y aquí tratando de corregir este líder de la comunidad primitiva, pues está hablando de que al hacer eso estamos transgrediendo, al hacer diferencia entre ricos y pobres, estamos transgrediendo el segundo mandamiento más importante, después del primero. El primer mandamiento más importante de toda la ley es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero el segundo mandamiento es similar y es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que cuando estamos haciendo acepción de personas, cuando estamos haciendo diferencia, pues según lo que está aquí diciendo Santiago, pues estamos transgrediendo ese mandamiento. Así que bueno, pues es una exhortación a no hacer diferencia, es una exhortación a tratar a todos por igual, es una exhortación a amar a todos por igual, y por eso es un buen principio en el ámbito del ministerio. En el ámbito del liderazgo es un buen principio por protegernos, no enterarnos ni siquiera de cuánto da cada quien. Tratar de no enterarnos de cuánto da cada quien, porque nuestra carne se puede meter ahí cuando empezamos a hacer distinción entre quién da más y quién da menos. Entonces, bueno, pues es un buen principio de servir a todos por igual y no estar dependiendo. Por eso hacemos una oración después de cada comida que se llama Birkat Hamazon, una oración tradicional en el ámbito judío, en la cual oramos dándole gracias solamente a Dios por todo lo que tenemos, por toda nuestra provisión. Y en esa oración le pedimos a Dios que no dependamos de donativos, de préstamos de seres mortales, sino solamente de su mano buena, rica, amplia y abierta. Porque cuando dependemos de las personas, pues obviamente cuando pensamos que nuestra provisión depende de la gente, obviamente vamos a empezar a tratar diferente a la gente que pensamos que nos va a dar más. Pero si entendemos que nuestra provisión viene únicamente de nuestro Padre Celestial, entonces podemos estar libres de esta tentación. Y continuamos en el verso 14 y dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad
tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y tal parecería que esta es una contradicción del mensaje del apóstol Pablo, en la cual él dice, concluimos pues que somos salvos por la fe sin las obras de la ley. Y por supuesto que tendríamos que meternos, y ese es otro tema, pero cuando Pablo habla acerca de las obras de la ley en su carta a los Romanos, no se está refiriendo a las escrituras, a la ley de Moisés escrita, sino se está refiriendo a todas a todos los legalismos y toda la tradición oral del pueblo de Israel. Así que si no conocemos esos detalles, podría parecer, como algunos comentaristas a lo largo de la historia han dicho, que Santiago contradice al apóstol Pablo. Es por eso que Martín Lutero, uno de los reformadores, padre de la Reforma, no quería incluir la carta de Santiago dentro de su Nuevo Testamento, porque decía que contradecía su mensaje de gracia del apóstol Pablo. Pero pues aquí claramente Santiago dice que la fe sin obras es muerta en sí misma. Es decir, se tiene que ver tu nuevo nacimiento, se tiene que mostrar, se tiene que, y en eso consiste justamente el nuevo pacto. El nuevo pacto consiste en que Dios iba a escribir sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón, y la evidencia de que hemos nacido de nuevo es que ahora queremos obedecer sus mandamientos. Algunas personas me han preguntado que cómo pueden saber que son parte del remanente, cómo pueden saber que han nacido de nuevo. Bueno, pues aquí está la respuesta. Si tú tienes el deseo, si tú tienes la intención, si tú quieres vivir para Él, si tú quieres vivir de acuerdo a sus mandamientos, pues esa es la evidencia de que has nacido de nuevo. Esa es la evidencia de que tu fe es real, estás deseando obrar, estás deseando poner en práctica lo que crees. Y es justamente lo que está diciendo aquí. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea que las obras son la evidencia. Así como un árbol se juzga por el fruto, ¿cómo podemos saber que un árbol es de naranja? Pues si da naranjas. ¿Cómo sabemos que un árbol es de manzana? Obviamente por el fruto, por los frutos los conoceréis, ¿no? Y es justamente lo que está diciendo. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. O sea que no se trata de creer intelectualmente, se trata de que lo que crees se practica y tus obras son los hechos más elocuentes de lo que crees. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, no solamente por creer lo que está escrito, y obviamente si realmente crees lo que está escrito, pues vas a obrar en consecuencia. Y eso es exactamente por cuanto Abraham creyó la palabra de Dios, por cuanto Abraham confiaba plenamente en la palabra de Dios, él estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Capítulo 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, esto es para mí, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Esto me asusta un poco, pero si no es porque pensara que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, si no es que dependiera de la gracia de Dios, pues ya seguramente con este versículo yo ya habría dejado de enseñar hace mucho tiempo. Pero estoy convencido, estoy totalmente persuadido de que el que comenzó en mí la buena obra
la perfeccionará hasta el día de Yeshua. Y por eso no me asusta en realidad este versículo que dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ahora, no te hagas maestro tú, ese es el punto. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Ahí está la clave. No te hagas tú mismo maestro. O sea, asegúrate que si vas a enseñar es porque el Señor te llamó, es porque Él te llamó. Asegúrate que es un llamado divino y no es que es un llamado tuyo y tú lo quieres hacer por vanagloria o porque no tienes trabajo o porque quieres encontrar una manera fácil de hacer dinero. O sea, si tú te estás llamando por razones impuras, por razones injustas, si te estás autollamando para enseñar, y esto es algo que abunda actualmente con todas las facilidades, con las redes sociales, con todo lo que tenemos para poder compartir lo que creemos, pues ahora, como dijo el apóstol Pablo, que en los posteros tiempos se iban a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, maestros que iban a ser llamados por sus propias concupiscencias, o sea, por su deseo de brillar, por su deseo de sobresalir, o por razones totalmente de este mundo, o por obtener un medio de ganancia. Entonces, bueno, ahí sí, que Dios te bendiga si es un autollamado, porque, que Dios, más bien no que Dios te bendiga, que Dios tenga misericordia de ti, porque si es un autollamado, entonces vean lo que dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Así que asegúrate de que tu llamado viene de arriba, viene de los cielos, y entonces si tu llamado viene de arriba, ten por seguro que Él te dará todo lo que tú necesitas para hallar gracia delante de Él y delante de los hombres. Y entonces aquí instrucciones para los que van a enseñar. Dice: todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y varón perfecto no quiere decir que no tenga ninguna falla, simplemente quiere decir que es alguien que ha llegado a la madurez. Alguien que haya llegado a la madurez, alguien que es maduro, es que no ofende, no es agresivo. Entonces, cuando vemos a alguien que es agresivo, que es alguien que ofende, pues simplemente no ha llegado a la madurez, no se ha cumplido el propósito total de Dios en su vida. Pero cuando has llegado a esa madurez, a esa plenitud, entonces dice que eres capaz de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y bueno, pues hablando de la lengua, por algo el Señor le puso doble barrera a la lengua. Le puso una barrera muy fuerte, una barrera dura por la cual no se puede escapar. Bueno, si es que todavía tienes. Si tienes dientes, entonces Dios puso una barrera impenetrable para la lengua, y aunque pase la dentadura, después la segunda barrera son los labios.
Por algo Dios le puso doble barrera a la lengua, así que asegúrate de que si la lengua se va a escabullir, va a salir de la dentadura y luego de los labios, asegúrate que es para bendecir no nada más a Dios, sino a los hombres que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Y dice justamente eso: quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, en humildad. ¿Ok? ¿Quieres dar a conocer tu sabiduría? Bueno, primero con tus hechos. Hay un dicho que dice: voy a mostrar mi fe con mis hechos, con mis obras, y si es necesario, voy a hablar. Solamente habla si es necesario, pero muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y fíjense lo que dice: si hay celos, amargos, amargura, si hay contención, si estás ahí queriendo pelear, dice, no te jactes de querer estar peleando, de querer estar ahí maldiciendo. No mientas contra la verdad. ¿Por qué? Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Por eso el famoso dicho: divide y vencerás. Esa es la herramienta, la estrategia del enemigo: provocar discordia, meter cizaña, y es una de las cosas que aborrece el Señor, el que siembra cizaña, el que siembra discordia entre hermanos. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y no podemos evitar, leyendo toda esta sabiduría, yo al estar leyendo esta carta me imagino a un ancianito escribiendo, un ancianito que conoció profundamente. Si alguien podemos decir que conoció profundamente a Yeshua, fue Jacob Atzadik, fue este personaje llamado Santiago. Si alguien podemos estar seguros que conoció íntimamente desde la niñez, desde la infancia a Yeshua, fue este hombre de quien estamos leyendo esta carta. Así que bien hacemos en poner atención a su escrito y cómo él, al escribir esto, nos muestra su carácter, un carácter pacífico. En mi imaginación vuela para pensar en un ancianito que está escribiendo, que está viendo sin duda en su época toda la rivalidad dentro del pueblo de Israel, la rivalidad entre saduceos, fariseos, esenios y ahora la secta del camino, y cómo todos peleándose por la verdad, todos haciendo debates, y ve al pueblo de Israel todo dividido y ve a las naciones en guerra, y pues dice, pues esta es una obra del diablo. Entonces, ¿cómo podemos realmente restaurar todas estas cosas? Pues justamente con los frutos de los que está hablando, la sabiduría que es de lo alto, que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre, sin confusión, ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bienaventurados los pacificadores, dichosos los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Y pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente?
pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, los inconstantes, los que están ahí un día con Dios, otro día con el mundo, no se definen aún. Dice, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? ¿Quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuánta sabiduría en estas líneas. Un hombre anciano para cuando está escribiendo esta carta que tuvo una gran cercanía, una gran intimidad con su Señor, con su Salvador, Yeshua. Y va a concluir su carta diciendo, vamos ahora ricos. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días posteros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos o han derrochado. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en tentación. Esta es una enseñanza también de Yeshua, que aquí está él escribiendo literal, y va a cerrar diciendo, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La unción con aceite, aceites aromáticos, algo que era parte de la medicina de aquella época. Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Sabiduría, proverbios, exhortaciones para los israelitas dispersos entre las naciones, sabiduría que nos exhorta, sabiduría que nos confronta con las tentaciones, con nuestros deseos y con todo lo que vivimos en el exilio, y que siguiendo esta exhortación de el líder de la iglesia primitiva, pues sin duda podemos vivir este tiempo de sombra de muerte, podemos pasar por este valle de sombra de muerte sin tener ningún temor. ¿Y cuál es la oración para embonar esta pieza del rompecabezas con el resto de las piezas? Bueno, vamos a leer Amós capítulo 9, versículo 8 y 9, que dice lo siguiente. Amós 9, 8 y 9 dice: He aquí los ojos del Señor, los ojos de el que será, del que es y el que fue, están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice el Señor. Aquí se anuncia un juicio sobre la casa de Jacob, un juicio por el cual va a asolar, va a dejar desierta toda la tierra de Israel, pero dice que no va a destruir del todo la casa de Jacob. Dice, porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. ¿Y cuál será la causa del juicio a la casa de Israel? La primera casa de Israel que fue llevada al exilio, la casa del norte, 2 casas de Israel, la casa de Israel y la casa de Judá. El reino de Israel se dividió y la casa de Israel cayó bajo el juicio de Dios por haberse apartado del pacto, por haber desobedecido la ley real a la cual hace referencia Santiago, y por codiciar y por transgredir los mandamientos, y precisamente por todo lo que dice esta carta de Santiago, pues la casa de Jacob fue llevada al exilio, pero dice que no la destruiría del todo. En el versículo 11 y 12 de ese mismo capítulo de Amós 9, 11 y 12 dice: en aquel día, en los últimos tiempos, cuando viene la restauración, dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice el Señor que hace esto. O sea, el mismo profeta Amós que profetiza la dispersión, la desolación de la casa de Jacob, el mismo profeta anuncia la restauración y anuncia que él va a levantar el tabernáculo caído de David. Y cierra la profecía de Amós en los versículos 14 y 15 diciendo lo siguiente: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho el que será, el que es y el que fue, Dios tuyo. Y vemos el cumplimiento parcial de esta profecía, o lo que creyó Jacob o Santiago como el cumplimiento de esta profecía. En Hechos 15, 13 al 21 leemos lo siguiente: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, este Jacobo es precisamente el escritor de esta carta, dice: cuando ellos callaron, cuando están deliberando qué hacer con los gentiles que estaban ingresando al movimiento de los seguidores de Yeshua, no sabían qué hacer con ellos. Algunos que habían subido de Judea decían que había que circuncidarlos según el rito de Moisés, había que hacer que ellos
guardaran todas las leyes y costumbres dadas al pueblo de Israel. Estaban deliberando eso, y dice que cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Quiénes serían los gentiles de entre las naciones que invocarían el nombre del Señor, que invocarían y pedirían salvación? ¿Quiénes son esos gentiles? Pues según la profecía de Amós, son las tribus de Israel que serían llevadas al exilio. La casa de Jacob que sería desolada y serían llevados al exilio, pero al final él los iba a restaurar. Bueno, pues esos son estos gentiles que ahora están volviendo al pacto, y Jacob está entendiendo que los gentiles que se mencionan en Hechos 15 y todos los gentiles que están respondiendo al llamado de Pedro, al llamado del apóstol Pablo, y todos estos gentiles que están volviendo, ellos son las ovejas perdidas de la casa de Israel que están en la dispersión. Por eso es que les escribe a ellos, y dice: por lo cual yo juzgo, ¿ok? Por cuanto yo considero que estos gentiles son el cumplimiento de la profecía de Amós, por lo tanto no se inquiete. Y esa palabra inquiete también se podría traducir como no se estorbe. No se estorbe a los gentiles que se convierten a Dios. No se estorbe. No les pongas requisitos de hombres, no les pongas obstáculos de hombres, porque esto es algo que Dios prometió que habría de hacer. Por lo cual yo juzgo que no se estorbe a los gentiles que se convierten a Dios, que están regresando, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, o sea, que abandonen la idolatría. Esa fue una de las causas del exilio, de fornicación, de estarse mezclando justamente con las naciones, relaciones sexuales ilícitas, de ahogado, de crueldad con los animales y de sangre. Una de las prohibiciones de la Torá, de la ley de Moisés, y que estos cuatro mandamientos eran cruciales para que estos gentiles pudieran tener comunión, podían tener convivencia con las comunidades judías y no fuesen rechazados. Y el verso 21 dice: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. O sea que la expectativa de Jacob era que estos gentiles irían a las sinagogas, escucharían la predicación de Moisés o lo que Moisés dejó escrito, y entonces poco a poco ellos comenzarían a llevar un estilo de vida como israelita. O sea que la teología cristiana de pensar que estos gentiles tenían que formar una religión diferente, contraria a la instrucción dada a Moisés, pues es totalmente infundado, no tiene ninguna base bíblica. Y aquí podemos ver claramente que Jacob entendió que estos gentiles que estaban viniendo a la fe en Yeshua eran las ovejas perdidas de la casa de Israel, y precisamente por eso él, en su carta unos años después, les escribe lo siguiente: Santiago, siervo de Dios y del Señor Yeshua el Mesías, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Que tengan salud, que tengan vida eterna, que sean salvados, que sean redimidos, y a ellos les estoy dirigiendo todos estos proverbios, toda esta sabiduría dada al pueblo de Israel. Texto a memorizar, Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Padre, te damos muchas gracias por esta sabiduría de lo alto. Gracias, Señor, por esta pasión que le diste y esta humildad y esta mansedumbre que le diste a Jacob, Señor. Por algo lo elegiste tú para ser líder de esa comunidad primitiva, Señor. Por algo tú lo usaste
poderosamente para comprender que todos los gentiles, todas las naciones, que al final reconoceríamos que estamos cansados de pelear unos con otros, de codiciar, de tener celos, de tener envidias, de querernos imponer unos sobre otros, de hacer acepción de personas, de maldecir con nuestra lengua, de llenarnos de vanagloria y de todas estas pasiones diabólicas y de seguir cayendo en tentación. Por algo tú le diste esa sabiduría para escribirnos a los que estamos en la dispersión y que anhelamos volver a casa, Señor. Que ya estamos cansados de toda la perversión de este mundo, de todo lo que este mundo nos ofrece y nos tienta. Y Señor, tú nos estás dando una salida, y esa salida es tu ley real, tu instrucción real, la ley de la libertad a la cual nos estás llamando, Señor. Gracias, Padre, porque no nos dejaste huérfanos, no nos dejaste en nuestra ignorancia, en nuestra falta de sabiduría. Nos dejaste con el legado de todos estos hombres, con la exhortación de todos estos hombres que usaste poderosamente. Y hoy, Señor, queremos pedirte sabiduría, Señor, para vivir en este mundo contrario a tu voluntad, este mundo que es un mundo de sombra de muerte, Señor, un mundo cada vez más confuso, un mundo cada vez más difícil. En este mundo cada vez más difícil, Señor, te rogamos que nos des sabiduría. Danos sabiduría, Señor, y confiamos en que nos la vas a dar, porque se la diste a tu siervo Salomón cuando él reconoció que no la tenía. Y reconocemos que no la tenemos, Señor. No sabemos cómo vivir en un mundo en contra de la corriente. No sabemos cómo vivir en un mundo que te está dando la espalda. ¿Cómo podemos vivir, Señor, en este mundo? Y Señor, ayúdanos a vivir cada día y no jactarnos del día de mañana y no presumir y no planear y no pensar que el tiempo está en nuestro control. Ayúdanos a vivir el día de hoy. Y Señor, si tú quieres que vivamos para el día de mañana, te agradecemos y lo ponemos en tus manos. Danos esa mansedumbre de Jacob Atzadik, este hombre justo, que nos dijo y nos enseñó que nuestra oración podía tener mucho poder. Por algo él dedicó su vida a orar, Señor. Por algo, Señor. Él creía firmemente que a través de su oración, a través de la oración de un solo hombre, si era necesario, como lo hiciste en los tiempos de Elías, tú podías cerrar los cielos para que no lloviese. Un solo hombre fue capaz de hacer eso, Señor. Danos esa fe, esa convicción, y ayúdanos a vivir en la dispersión como tus ovejas, ovejas de tu prado, ovejas que estás llamando al redil, ovejas de tu pueblo Israel, hijos de Abraham. Bendito seas, buen pastor de Israel, Yeshua. Amén. Hemos llegado al final de esta pieza. Gracias por escuchar. Puedes hallar mucho más en www.descubrelabiblia.org. Cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti y la pieza que faltaba en mi vida. Puedes pensar que solo hay una forma de amar, y te quiero decir
que yo solía pensar también así, creyendo que no había nada más que me llene de verdad y me diera libertad. Tú puedes decir que la vida no es tan fácil de enfrentar y llegar a sentir que ya nadie te puede ayudar, buscando tus sueños alcanzar, porque quieres encontrar tu felicidad, cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento. Descubrí que nada hay fuera de ti, la pieza que faltaba en mi vida eras tú. Así descubrí que todo este tiempo estuve ahí, esperando por mí la respuesta a lo que siempre pedí, un amor demostrado en esa cruz, que mi vida cambió, mis errores borró, cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento. Descubrí que nada hay fuera de ti, la pieza que faltaba en mi vida eras tú. Pon mucha atención, no pierdas este dato. Todos somos pasajeros, solo estamos un rato. Así que ponte a pensar que la vida es ahora. No todo es chatear y pasearse por la Roma. No vengo a predicarte, pero tienes que saber que alguien vino a salvarte de ti mismo y del ayer. Oíste de Jesús y tal vez lo ignoraste sin saber que es el único que puede ayudarte. No soy religioso, pero tengo alma y tengo un Dios que me llena y me ama. Por eso digo lo que pienso, no te vayas a ofender. Jesucristo es la respuesta, lo tienes que saber. Cayendo